Hola a todos y bienvenidos a Light to Come Review en este día tan especial. Hoy no voy a contarles una historia común, sino un secreto aterrador que estuvo a punto de arrebatarme la vida a mí y a mi hija. Y la persona que me salvó fue un benefactor muy especial. Como saben estos días, la vida de mi hija y mía, aunque todavía difícil, se ha vuelto mucho más estable. Cada mañana intento dedicarle un poco de tiempo para jugar con ella. La pequeña Shoai es muy buena balbucea, intentando hablar, y ríe a carcajadas cuando jugamos al chichi-chan-chan. Al verla tan inocente, siento que me lleno de motivación. Siempre me repito, por muy duro que sea, debo trabajar y esforzarme por ella, porque en el campo, si no lo hago, ¿de qué otra cosa podríamos sostenernos las dos? Sin embargo, detrás de esas sonrisas se esconde un cansancio enorme que no todos ven. Ese día seguía con mis tareas habituales sin parar un momento. Me esforzaba y me esforzaba, deseando que todo estuviera más ordenado para mi hija. Pero antes de poder descansar, de repente, me llegó un mareo fuerte, un zumbido en los oídos, y mis piernas ya no me sostenían. En un instante me desplomé. Recuerdo claramente cada detalle, como si el tiempo se hubiera deformado en unos minutos interminables. Ese día, corría de un lado a otro con las tareas de la casa, mi mente llena de preocupaciones mientras Shoai jugaba tranquila con sus juguetes en la sala. Nadie se habría imaginado que por un simple mareo perdiera totalmente la conciencia. Cuando volví en mí, me encontré en el suelo frío de la cocina, pesada y débil. Pero lo más doloroso no fue la caída, sino ver a Shoai sentada sola en una sillita, apretando su peluche con los ojos grandes en silencio, como si estuviera esperando. Si nadie hubiera entrado en ese momento, en aquella casa silenciosa, si no hubiera sido por esos pasos que entraron por casualidad, ¿quién habría escuchado mi débil respiración? ¿Quién habría protegido a mi niña? La suerte llegó como un milagro. Ang-nam, tan bondadoso, apareció justo a tiempo. Acababa de salir del trabajo con unas cuantas cosas en la mano. Al entrar, notó un silencio extraño. Vio a Shoai sentada tranquila y me llamó varias veces, pero no recibió respuesta. Su calma se transformó en preocupación cuando abrió la puerta de la cocina y me encontró tendida en el suelo inmóvil. La escena parecía en cámara lenta. Ang-nam corrió hacia mí, se inclinó llamando mi nombre y su rostro palideció al darse cuenta de que tenía fiebre. La piel ardía como fuego. Sin dudarlo, me levantó en brazos, me sostuvo con una mano, mientras con la otra le decía a Shoai que agarraba su manta. «Quédate aquí conmigo, pequeña, pórtate bien». «¿Sí?» Su voz temblaba, pero sonaba firme. En ese instante, él fue todo lo que salvó a nuestra pequeña familia. No sé cuánto tiempo pasó antes de que recuperara la conciencia. Solo recuerdo su respiración constante junto a mi oído, el olor fresco de un paño húmedo y susurradas palabras de aliento. «Resiste, duerme. Vas a estar bien». Imágenes sueltas se mezclan en mi memoria, sus manos acariciando el cabello de Shoai, la mirada llena de preocupación, ese extraño que se volvió cercano, y el miedo profundo de pensar qué habría pasado si no hubiese llegado a tiempo. Esta historia no tiene sirenas de ambulancia ni escenas de película de terror. Solo hubo un momento aparentemente pequeño, pero capaz de cambiarlo todo, la presencia de alguien en el instante justo. Si Ang-nam no hubiera pasado por allí, ese día, nadie sabe qué habría ocurrido en esa casa. Hoy, al recordarlo, siento gratitud y un escalofrío a la vez. Mi hija sigue a salvo y yo tengo una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Pero la imagen de aquellos minutos de silencio de Shoai, esperando sola a su madre, será siempre un recordatorio duro. Cada momento con un hijo
es valioso y una ayuda inesperada puede salvar a toda una familia. En ese momento yo tenía tanta fiebre que la cabeza me daba vueltas, mi cuerpo estaba ardiendo y mis manos y pies no tenían fuerzas. En medio del delirio, apenas distinguía la silueta de alguien corriendo de un lado a otro. Era Anh Nam. Estaba tan preocupado que enseguida tomó una toalla, la mojó en agua fría y la puso en mi frente. Sus manos temblaban y repetía con insistencia: «No intentes hacer nada más, descansa, déjame a mí». Y no se quedó ahí. Bajó a la cocina y preparó rápidamente una olla de arroz con ghee. Cuando la trajo me dio cucharadita por cucharadita con paciencia, como si temiera que no pudiera tragar. Nunca imaginé que llegaría un día en que alguien fuera de mi familia me cuidara con tanta dedicación. Anh Nam me contó después que cuando entró en la casa, la pequeña Shuai levantó su manita y señaló directamente hacia la cocina con los ojos como diciendo: «Mamá está ahí abajo». Gracias a eso pudo descubrir que yo estaba inconsciente. También se dio cuenta de que la niña tenía hambre, tal vez no había comido nada desde la mañana, así que abrió el armario, sacó leche y se la preparó. Piénsenlo bien, un hombre ocupado con tantas responsabilidades afuera, y aún así al vernos en apuros, dejó todo para cuidarnos. Se preocupó por mí como si fuera de su propia familia y cuidó a la pequeña Shuai como si fuera su hija. Un gesto sencillo, pero para mí es una deuda de gratitud para toda la vida. Antes de venir a verme, en realidad, Anh Nam estaba ocupado con un proyecto enorme. Me contó que estaba ayudando a un amigo con los trámites para importar desde el extranjero una variedad especial de eucalipto, el 3226. Es un tipo de árbol que crece muy rápido. En poco más de un año, alcanza un diámetro de 25 a 30 centímetros y en apenas 3 años y medio, o 4, ya se puede cosechar. Su amigo planeaba expandir el cultivo hasta 10 hectáreas. Era un trabajo a gran escala que requería mucho tiempo y responsabilidad. Y aún así, al enterarse de que yo estaba enferma, Anh Nam no dudó en dejar todo, detener el proyecto forestal y venir corriendo a cuidar de nosotras dos. Recuerdo muy bien la sensación de agotamiento, mi cuerpo ardiendo y la cabeza dándome vueltas. Solo pude murmurar débilmente: «Estoy muy cansada, no quiero comer», susurré débilmente, pero Anh Nam no me dejó. Me animó con suavidad: «Vamos, come un poco, así tendrás fuerzas para recuperarte». Luego bajó a la cocina y preparó una olla de arroz con huevo que olía delicioso. Cuando la trajo no se limitó a dejarla allí, sino que se sentó a mi lado con paciencia y me dio cucharada tras cucharada. En ese momento me sentí como una niña pequeña siendo cuidada, pero en su voz escuchaba firmeza y una preocupación sincera. «Come un poco más. Solo con fuerzas podrás cuidar de Shuai». Amigos, tal vez a veces son los gestos más sencillos los que nos conmueven hasta lo más profundo. Y en ese instante entendí que en medio de las prisas de la vida aún hay personas dispuestas a detenerse y entregar su corazón a los demás. Cuando empecé a sentirme un poco mejor, Anh Nam no se limitó a cuidarme, sino que se sentó a mi lado con seriedad para darme una advertencia. Me miró con ojos llenos de preocupación y me dijo con voz grave: «Si hoy yo no hubiera venido, ¿quién habría sabido que estabas en el suelo? Y si te pasaba algo, ¿qué sería de mí y de la pequeña Shuai?». Esas palabras me encogieron el corazón. De repente entendí que muchas veces me esfuerzo demasiado y olvido lo frágil que es la salud. Anh Nam añadió suavemente: «Cuando estoy lejos de ti, lo único que me preocupa es que no estés bien en casa». Una frase que parecía tan simple, pero que me hizo sentir realmente afortunada. Afortunada por tener a alguien que piensa en mí y en mi hija, incluso cuando está ocupado con tantas cosas afuera.
Y no se quedó solo en palabras de preocupación. Anh Nam también nos trajo ayuda muy práctica. Me entregó artículos personales que necesitaba y con cuidado puso en mis manos una lámpara recargable. Me dijo, ya la cargué, da mucha luz, así que aunque se vaya la electricidad, ustedes dos estarán tranquilas. Y no solo eso, también prometió buscar la forma de instalar un cableado para que la casa estuviera mejor iluminada. En su tiempo libre me ayudó a quitar los troncos de bambú que estorbaban y a limpiar el camino de entrada, dejándolo más ordenado y seguro. Ven, amigos, no siempre hacen falta grandes regalos. A veces basta con una lámpara recargable o una mano que ayude a ordenar. Pero para mí eso significa todo un cielo de tranquilidad. Esos gestos no solo me ayudan, sino que me hacen sentir una sincera cercanía más cálida que cualquier palabra. Queridos amigos, Anh Nam siempre me recuerda, ahora que ya tienes un lugar estable, haz las cosas despacio, no hace falta esforzarse demasiado. Son frases que suenan simples, pero que encierran un cuidado profundo. Y además me dijo algo que me hizo reflexionar mucho. Si hoy tenemos la suerte de encontrarnos, es porque había destino, no porque uno quiera puede verse. Mientras tú y la niña estén seguras, yo ya estoy tranquilo. Lo que más me conmovió fue la promesa que le hizo a Shoai. Cuando le confesé, más adelante tendré que esforzarme mucho para que Shoai pueda ir a la escuela. Él, sin dudar, asintió firmemente. Cuando llegue el momento de que Shoai empiece la escuela, yo mismo la llevaré con la maestra y haré todos los trámites. No te preocupes. Esa frase me quitó un gran peso de encima porque como madre soltera, mi mayor preocupación siempre ha sido la educación y el futuro de mi hija. Y no fueron solo palabras. Anh Nam se quedó y cuidó de Shoai para que yo pudiera descansar. Se sentó junto a la niña, le enseñó a dar sus primeros pasos, abriendo los brazos para recibirla entre risas. También jugó a hacer de avión levantándola y girando por la casa, y tuvo la paciencia de cantar con ella el juego de Chichi Chan Chan. Al ver aquella escena, mi corazón se llenó de calidez y de gratitud. Él sabía que yo aún estaba cansada y que Shoai era muy inquieta, así que quiso que pudiera descansar sin preocuparme. Amigos, en esta vida no siempre tenemos la suerte de encontrarnos con alguien así. En medio de proyectos millonarios y hectáreas de plantaciones forestales, él estuvo dispuesto a dejarlo todo a un lado, solo para asegurar la seguridad y la salud de una madre soltera y su pequeña hija. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes por haber escuchado esta historia tan intensa, pero también llena de humanidad. Gracias a los corazones bondadosos y gracias a la aparición oportuna de Anh Nam, mi hija y yo pudimos superar un momento crítico y recuperar la sonrisa. Esta es en verdad la historia de la grandeza de la solidaridad humana, de un héroe silencioso que no busca gloria, sino simplemente brindar paz y tranquilidad a quienes lo rodean.